Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Qué ¿Cómo va gusto. todo? ¿Qué tal todo por Lima? Bien, con un clima un poquito nublado, sale el sol, nublado, no, está a veces lluvia, pero ahí disfrutando estos días. Bueno, me alegra mucho. Bueno, hoy tenemos un encuentro muy especial, nuestra segunda sesión de People Analytics, de conversaciones de People Analytics. Y hoy vamos a entrar en un tema que creo que nos apasiona bastante, y es este tema de redes organizacionales, de entender la organización. Yo lo llamo de entenderla desde el pasillo, desde lo que está pasando en la parte no visible de la organización. Entonces, bueno, para todos los que no nos han escuchado, pues yo soy Rafael Uribe, gerente fundador de InWork en Colombia, apasionado del tema de People Analytics. Y yo soy Giancarlo Villanueva, fundador de ADN Scan, compañía orientada a descubrir el mundo interesante de los colaboradores a través de la analítica. Bueno, Giancarlo, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Yo creo que el mundo de People Analytics para mí explotó fuertemente cuando conocí a ONA, Organizational Network Analysis. Hace más o menos unos 5 años empecé a ver algo de papers y de documentos de Deloitte y de McKinsey donde empezaban a explicar que la organización no era el famoso organigrama que siempre habíamos visto, sino que era una red de personas que estaban colaborando. Y yo en ese momento pues me llamó mucho la atención y dije, yo creo que aquí hay un potencial interesantísimo, ¿cierto? En su momento Microsoft tenía algo que después se volvió Microsoft Viva, ellos lo llamaban en ese momento Workplace Analytics, y ellos hacían unas cosas muy incipientes de redes organizacionales. Pero entonces, bueno, conversemos un poquito sobre redes, ¿cierto? Entendamos, contanos un poquito cómo ves este mundo de las redes organizacionales, contémosle a la gente que nos está escuchando, pues, qué son, por qué pueden ser relevantes. Y bueno, hoy vamos también a tener una sesión interactiva en donde vamos a mostrarles algunas cosas. Entonces, bueno, Sí, así es. contanos. Y es un mundo que no está tan conocido, está cada vez se está haciendo mucho más abierto. Y vamos a hablar hoy también de los beneficios, seguramente más adelante, ¿no? El ONA, como bien lo has llamado, es un estudio que se hace de las interacciones que hay entre los colaboradores. Ahí está, no sé si te acuerdas, hace muchísimos años me contaban los psicólogos que se hacían los sociogramas, Ujú. donde se identificaban personas con cierto nivel de relación y impacto entre una y otra, y se hacía uno a uno, ¿no? Hoy día con la tecnología, a través de las encuestas y a través de la data, ya podemos hacer sociogramas muchísimo más complejos. Y sí, pues, así como yo conocí de ONA hace como casi 9 años, también a través de Deloitte o McKinsey, y lo apliqué en la compañía donde yo estaba trabajando porque necesitaba hacer un cambio en el mindset de las personas que lideraba. Estábamos haciendo un cambio de branding, una promesa fuerte al mercado, un propósito. Era una compañía de seguros que se llama Rimac. Y el cambio tenía muchos detractores, mucho miedo, mucha incertidumbre. Y me dijeron, pero fácil, habla con los influencers de este grupo, eran como 1.500 personas que teníamos que impactar, y descubrimos quiénes eran esos influencers, les contamos cuáles eran los beneficios del cambio, por qué estábamos prometiendo haciendo una promesa de marca tan fuerte, y lo subimos al coche, y ahí es donde se dio la magia de impactar en las 1.500 personas, solo hablando con 50 más o menos, ¿no? Entonces es un caso puntual como yo accedí a este mundo de los zonas. Incluso, como te contaba, yo ya le he puesto el nombre a estos ONAs, estos gráficos los llamo onagramas. No sé si está registrado, pero yo estoy buscando cómo registrarlo y te invito a usarlo. Y yo le digo a gente, pasemos del organigrama, que es algo que ya tiene 200 años de uso, a usar onagramas donde se ven los niveles de colaboración, ¿no? Bueno, súper. Y Yo creo que mostrémosles un poquito, pues como para que la gente nos pueda entender. exactamente. Yo que Mostrémosles un tengo. poco qué son estos onagramas, pues. Ujú. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar unas pocas pantallas a nuestra audiencia de cómo ver a los colaboradores de otra forma distinta. Ya no verlas en un organigrama, sino ver cuáles son las interacciones y cuáles son los niveles de influencia entre ellos, ¿no? Ahí, dame un segundo que tengo que cambiar la lámina. Ahí está. Y ¿cómo nace el tema del onograma? Bueno, el onograma es una representación de las relaciones de los colaboradores, donde uno puede ver
quién interactúa con qué otro para lograr ciertas funciones o ciertas acciones u objetivos de una empresa, ¿no? Ya no podemos ver el mundo como un organigrama, sino deberíamos verlo como un onograma. Y hay algunas personas que son más influyentes que otras o líderes. Aquí, por ejemplo, podemos descubrir quiénes son los líderes naturales. Pero esta es la forma sencilla, ¿no? Si fuéramos 10, sería facilito porque le pregunto a todos y más o menos detecto cuáles son esas redes organizacionales. Pero ya una red organizacional de una empresa, por ejemplo, más grande como esta, ya implica pues un poquito de más análisis, de mayor tecnología para descubrirlo, ¿no? Y entonces esto es un onograma en donde uno puede ver cómo estas personas, cada círculo es una persona y las líneas son las relaciones que hay entre estos colaboradores. Aquí acá vemos a 145 colaboradores con 555 conexiones. Vemos cómo están interactuando, ¿no? Podemos identificar, por lo general, siempre al CEO o al gerente general y sus reportes dentro de esta organización. Podemos ver grupos como aquí, una comunidad que está marcada, grupos como que separados del resto porque están trabajando en un objetivo específico o porque tienen una relación de trabajo que los une. No necesariamente son un área. Una comunidad, por ejemplo, no es un área, ¿no? Y también podemos ver por aquí algunos colaboradores que son como una especie de puentes, ¿no? Mira por acá, ahí, entre dos comunidades, ¿no? Y esto es, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué has visto con respecto al tema de los sonagramas? Mira que ahí mencionaste varios conceptos que es pues parte de la información que sale de los sonagramas muy interesante. Te voy a contar un par de casos de uso muy chéveres. Las organizaciones Ujú. normalmente tienen un montón de áreas funcionales, ¿cierto? Y normalmente hay que finanzas, Sí, que operaciones, que logística, no sé qué, pero cuando uno va y hace tal ese cual. análisis de las comunidades, ¿cierto? El de las entendiendo quiénes son los grupos de personas independiente del apellido que tengan, pues del apellido desde del área en el que estén, quienes trabajan juntos. Hace un Ujú. tiempo hice una evaluación en una organización que tenía 9 áreas funcionales, pero en el fondo esa organización funcionaba en 4 bloques supremamente sólidos. Y teníamos una conversación alrededor de qué eran esos 4 frentes y eran demasiado claros. Había un frente que era de cara al cliente, otro que era de cara al cliente virtual, pues o al e-commerce, otro que era de soporte administrativo y otro que era de operaciones y producción. Y tenía un entendimiento, hace poco vi una diapositiva de Gartner muy interesante que decía que ya tal vez las organizaciones no son ese gran megatanquero, un barco gigantesco lleno de contenedores que va para una parte así súper masivo, Ujú. sino que las Claro. organizaciones se parecen más bien a una flotilla de pequeños veleros que deben ir todos para la misma parte. Entonces me pareció muy interesante porque realmente las organizaciones cada vez tienden a ser más fuertes en sus comunidades, en sus núcleos más cercanos, cada uno de esos núcleos tiene una cultura, tiene un liderazgo, tiene una forma de operar. Y creo que si las organizaciones empiezan a hacer ese mapeo, a hacer ese entendimiento de quiénes son, de cuáles son esas comunidades, de quiénes modelan esas comunidades, quiénes son los influenciadores, pues realmente se puede lograr el trabajo mucho más fácil, ¿cierto? Ese job that needs to be done eh, es mucho más tangible si yo tengo una comunidad más pequeña, por ejemplo, de operaciones y donde estoy enfocado en sacar el producto perfecto. A lo mejor yo no Así me es. conecto con el propósito de la organización por allá súper distante, sino no, mi propósito como comunidad es sacar el producto perfecto o a descrestar al cliente en las tiendas físicas, pues dependiendo de cómo sea. Entonces, yo creo que ese análisis de comunidades junto con ese análisis de influenciadores pues es fundamental realmente para entender lo que pasa en el día a día de la organización. Y ahora pintabas al CEO, que no necesariamente el rol del CEO es el rol de congregar a la organización. Muchas veces el CEO tiene un rol hacia afuera, hacia la junta directiva, hacia Ujú. stakeholders, sí, y su rol a lo mejor no es ser el puente de la organización. Puede que haya otras personas que sean mucho más relevantes en ese puente. Totalmente de acuerdo, porque el CEO es el que arma el equipo. Mira, justo aquí estaba acompañando lo que decías, ¿no? Este es el onagrama plano, donde vemos a todos los colaboradores, pero este es el onagrama ya por áreas. Entonces tú ves como que hay muchas mezclas de áreas, sobre todo en el centro del sistema, ¿no? Acá están mezcladas las áreas de venta, de recursos humanos, de finanzas, pero cuando tú ves el onagrama por comunidades donde está el gran valor, lo ves así, en pocas áreas
unidas bajo un solo fin. Entonces hay un área que es el comando, el área de control administrativo, que es acá. Yo siempre le digo que este es el cerebro de la empresa, donde están Ujú, varias áreas trabajando en conjunto para dirigir este barco, ¿no? Y hay áreas, digamos, que son también en sí una comunidad, por ejemplo, la fábrica de tecnología, que veíamos hace un ratito que era como que independiente, ¿no? Cuando uno ve esta independencia, significa que este es un área, una comunidad que está muy metida, muy enfocada en su objetivo principal, que en este caso es claramente el desarrollo y avance tecnológico de esta compañía, ¿no? Entonces, como tú acabas de decirlo, la comunidad es la nueva forma de ver a las compañías. Me gustó lo que mencionaste de Gartner, ¿no? Eso lo voy a tomar para mis clases. Y, por ejemplo, otra cosa interesante, ¿no? Uno puede ubicar a sus gerentes, que son los gerentes, son los líderes formales de una organización, y ujú. identificar cómo con el gerente general y los gerentes están ejerciendo la dirección, ¿no? El enfoque de esta compañía. Pero ahí hablabas tú de un tema que lo presento y de ahí te doy paso a tu lámina, que es el tema de los influenciadores, ¿no? ¿Qué te parece si tú primero nos cuentas un poco qué cosa es el tema de la influencia y cómo lo usan ustedes ahí en InWork? Mira, antes incluso de hablar de influencias que me llamó la atención, mira que en el diagrama que estás mostrando, veías Ujú. un grupo de TI que estaba en la parte de abajo, pero había otro grupo de TI en la parte de arriba. Y muchas veces lo que pasa es eso, llamamos a los grupos como los hemos venido trabajando, pero internamente ellos son dos grupos que a lo mejor pueden ser dos comunidades diferentes, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención, mira que arriba tienes TI Ops y abajo tienes TI Ops y a lo mejor realmente en el fondo, pues simplemente se llaman así porque ambos trabajan con temas de tecnología, pero a lo mejor tienen una misión diferente. Y eso me parece muy poderoso porque muchas veces hemos mantenido la parte de diseño organizacional, lo hemos mantenido como siempre se ha llamado, pero la realidad es que el diseño organizacional debería ser algo que fluye con respecto a las necesidades del negocio. A veces como que nos da miedo hacer reajustes organizacionales con base en eso. Bueno, hablando de Sí, influenciadores que me preguntabas, yo creo que es muy importante entender cómo hacer una diferencia clara entre influenciadores de comunicación e influenciadores de cultura. Cuando yo hablo, por ejemplo, un influenciador, los influenciadores de comunicaciones son esas personas que me ayudan a llegar a toda la organización con un mensaje un poquito coloquialmente, pero son como los chismosos de la empresa. Y no por chismosos, sino porque realmente son los que me ayudan a difundir un mensaje. Esos son fundamentales, tenerlos ubicados, yo poder saber quiénes son para yo poderlos traer a un esfuerzo de gestión del cambio, para yo poderlos tener en un esfuerzo de alguna iniciativa estratégica, para que me ayuden a resolver y a subir también información de la gente, ¿cierto? O sea, si son las personas que nos aceitan la comunicación, pues también nos pueden traer inquietudes, dudas y generar mucho tema. Pero si por otro lado yo también llego y hago el análisis, por ejemplo, de la red, no necesariamente ya de conexiones, sino de quiénes, por ejemplo, quiénes son o quiénes son las personas que lideran la cultura de la organización o quiénes son las personas que influencian la forma en que la organización opera, yo también puedo encontrar influenciadores culturales, ¿cierto? Esas personas que realmente toda la organización está mirando para comportarse de cierta manera, que se vuelven fundamentales poder saber quiénes son, o sea, poderle poner nombres y ujú, apellidos que me permitan pues entender cómo tratar con ellos, ¿cierto? Mira, sí, mira, así por es. ejemplo, si yo tengo una organización y yo logro saber quiénes son específicamente las personas que me van a movilizar los temas de cultura, o que me van a movilizar los temas de comunicaciones, pues se hace mucho más fácil para talento humano poderlos congregar. Entonces, ahí van varios usos, hemos ahí conversado sobre varios usos de ONA, hemos hablado de influenciadores, hemos hablado de comunidades, entre otros. Pues, ¿qué más se te El, ocurre? el de influenciadores fue el que yo utilicé para cambiar el mindset, la forma de los miedos que tenían con respecto a la nueva, al cambio de marca, ¿no? Ujú. Y de verdad, ellos se convierten como que en un modelo de los valores, del propósito, y rápidamente la gente los va a seguir, porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que normalmente uno no ve esto que sucede todos los días en nuestras empresas, Ujú. y realmente a través del onagrama o de los modelos de redes organizacionales del ONA, tenemos ese conocimiento y ahí es donde le sacas provecho, ¿no? Y, por ejemplo,
¿Qué beneficios tú has visto, has podido ver en estos años de experiencia haciendo ONA ahí en Colombia? Mira, varias cosas muy concretas. La primera, el entendimiento de quiénes son las personas que te ayudan a movilizar los temas de cultura y de comunicación. Es demasiado importante porque se generan grupos alrededor de talento humano que te permiten gestionar iniciativas de cambio, iniciativas de, pues, hacia adelante. También eso te permite entender un poco cómo está la organización manejándose, digamos que en la base, o cómo estaba siendo manejada, que yo creo que a veces los gerentes tienen una idea diferente de cómo se está operando en el día a día. Hay otro segundo análisis muy interesante, y es que cuando tú empiezas a entender cuál es el rol de los líderes en la red, también te das cuenta de personas que no son líderes, pero que están haciendo ese rol de conexión, y líderes que no están haciendo ese rol de conexión. Y te sirve también para entender cuáles son altos potenciales o personas que tú podrías tener en cuenta en temas de liderazgo que a lo mejor no lo están simplemente teniendo jerárquicamente en este momento, o cuáles son Ujú. líderes que a lo mejor les falta fortalecer. Entonces tú también podrías trabajar en temas de liderazgo, también podrías reforzar las estructuras, pues. Incluso, mira, este es un ejercicio muy interesante que hicimos, y es que tomamos, muchas organizaciones tienen esos famosos listados de altos potenciales, y Ujú. pusimos ese listado de altos potenciales en la organización, lo Qué contrastamos bueno. simplemente en amarillo, son los punticos que las personas consideran de altos potenciales, y en azul todo el resto de la organización, y entendimos, oiga, quiénes realmente son conectores de la organización, que son altos potenciales, pero también hay quienes son conectores que no son considerados altos potenciales, o porque hay altos potenciales que no son considerados conectores en ningún momento. Y también, digamos que eso te permite entonces sacar a relucir algunos talentos ocultos, pues que puede ser Qué buena. muy Mu- interesante. Muchos clientes míos lo que veo que hacen es cuando eligen a embajadores de cultura, por ejemplo, voceros de marca empleadora, eligen a dedo a las personas, ¿no? O bajo el sistema de voluntariado, ¿no? Y luego me llama y me dice, Giancarlo, no está teniendo efecto lo que hemos hecho cuando hemos querido impactar en un cambio cultural o en alinear la comunicación. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo han elegido estos voceros? Y me dicen, pues a dedo Ujú. o por voluntarios, y no tienen ese nivel de influencia. Ahí les cuento, lo que pasa es que no has elegido a los influenciadores reales, que la forma de detectarlos es a través de ONA. Y de verdad que es como la noche y el día, ¿no? Pasan de la oscuridad a la luz cuando ya pueden ver a conocer a estas personas que, como dices tú, yo las llamo también las viejas chismosas, porque conocen todo lo que sucede en la empresa. Es lindo, es enriquecedor escucharlos, hacer un focus group con influencers. Yo los llamo también los líderes naturales, o sea, no son gerentes, pero son líderes que están ejerciendo el liderazgo todos los días del año. Hacer focus con ellos, escucharlos, entenderlos, porque te hace enterar de cuáles son los principales dolores de la compañía, y luego utilizarlos de voceros o utilizarlos para comunicar cambios, ¿no? Son muy buenos agentes de cambio también. Por ejemplo, complementando lo que tú decías, ¿no? Yo lo he usado para alinear comunicación. Yo siempre le pregunto a una empresa, ¿has ido a la tienda o a la agencia o a la sucursal y les has preguntado cuál es el propósito de esa compañía? El 99% va a fallar. Yo le reto a todos nuestros audientes ahorita que vayan y le pregunten en sus tiendas, en el front office y en el back office, cuál es el propósito y cuáles son las prioridades del año 2023. Y te apuesto que yo creo el 99% va a fallar. ¿Y es porque se utiliza la comunicación tradicional de cascada, que sigue el organigrama? Y esa comunicación ya está vista, y ya todos hemos tenido experiencia en temas corporativos, que no es tan eficiente porque se distorsiona, no llega, y es porque es un modelo que va en función de la jerarquía y el día a día nos gana. En cambio, si uno también lo hace a través de los influenciadores, logra que cada rincón de la empresa conozca esas prioridades y el propósito, ¿no? Otro uso que también le he dado es para temas de clima laboral, ¿no? Los influenciadores, los agentes de cambio son muy buenos generando mejor clima laboral porque ellos están gobernando comunidades, ¿no? Ellos no gobiernan áreas, sino, como tú decías, gobiernan comunidades. Identificar en cada comunidad quién es el influencer es clave para ello. Un tercer uso que también me gusta es el tema el mayor problema de las empresas hoy día es la rotación. Entonces uno no se da cuenta, pero cuando un agente de cambio deja la compañía, no lo está dejando él solo, él se va a ir con todos los seguidores que tiene. Entonces, o al contrario, si tenemos a un líder natural
que es detractor de la compañía y más bien ahuyenta a la gente, también está generando altos niveles de rotación. Estamos Con eso trabajando que con una empresa. dices, perdón, te interrumpo, simplemente Dale, dale. lo vi en una estadística, decía el índice de contagio, ¿sí? Dice que Qué aumenta buena. el 35% de probabilidad de que tu círculo cercano se vaya cuando una de las personas del círculo se va. Entonces, imagínate también tener mapeada la red que te dice una persona se va, inmediatamente su círculo cercano ya por defecto tiene un 35% más De de probabilidad. probabilidad de irse y lo tengo que cuidar si realmente quiero mantener ese grupo. Perdón que te interrumpí, pero me No, no, parece... pero me gusta ese concepto, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces uno cuando hace programas de reestructuración, de cambio, de reorganización, tiene que tener anotado cómo están las relaciones y quiénes son estas personas que se convierten como en imanes para un montón de gente, ¿no? Y hablo de un montón de gente. Por ejemplo, ahí en las láminas que quería mostrarte una comparación entre lo que es el mundo de los líderes formales y el mundo de los líderes eh, naturales. Por ejemplo, en este diagrama, no sé si lo están viendo ahí, si no, sí. Sí. Acá en esta empresa hay 11 gerentes, que son el 3,7% de la organización, y que el total de conexiones llega a casi un 6%, ¿no? De networking, de interacción dentro de esta organización, estos puntos naranjas. Ujú. Y tiene una evaluación sobre su nivel de colaboración, o sea, cuán abiertos son a ayudar a otras personas, de 77%, y de energía, que es decir, que empatizan mucho con las personas, movilizan gente, motivan, 85%. Luego hicimos lo mismo, pero con los líderes naturales, y salió este resultado. Y lo más sorprendente, que los líderes naturales, sí, que no son necesariamente los gerentes, llegan a un 53% de la organización, tienen más conexiones, tienen un nivel de colaboración inclusive más alto que el de los mismos gerentes, y energía, ni qué decir, ¿no? 90 y 89. Entonces, cuando yo muestro este tipo de data a las compañías con las que trabajamos, me dicen, de verdad, pues sí, hacer que interactúen o trabajen de la mano los líderes formales y los líderes naturales o líderes informales, hace que tu nivel de coordinación con toda la empresa sea muchísimo, muchísimo más fluida, ¿no? Entonces, no sé, tú has podido ver cosas así similares con Sí, hay tus hay asesorados. dos fenómenos, digamos que adicionales a lo que tú acabas de contar, que me parecen relevantes. El primero es que también yo puedo hacer el análisis de una red, de la red de una sola persona, y entender individuos en la red cómo están. Por ejemplo, uno de los elementos interesantes en una red donde estábamos evaluando un poco la parte de innovación, cómo fluía la innovación en la organización, veíamos que el 90% de la innovación pasaba por una sola persona, y esa persona tenía carga de trabajo re full, estaba absolutamente colapsada. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás pasando toda la innovación por un punto, y ese punto pues realmente no tiene más capacidad. Y yo creo que hay un fenómeno muy interesante también en la colaboración, y es que el exceso de colaboración también es malo, es decir, deja de ser productivo cuando tienes exceso de conexiones, cuando eres la persona a la que todo el mundo busca, cuando eres la persona de siempre resolver. Entonces, digamos que eso también es algo que deberíamos trabajar desde el diseño organizacional, entender las conexiones y entender cuándo ya llega un punto en donde se vuelve inoperante o ineficiente en todo ese proceso. Ujú. Y hace poco, dime. Ah, no, quería contarte que tenía un cliente que todas las coordinaciones se iban al centro del sistema, ¿no? Y el centro del sistema era el área legal. O sea, Ujú. nadie movía un dedo si legal no daba el go. Y me estaba acordando cuando tú dices que a veces el exceso de conexiones, porque ese era el área que concentraba cualquier acción, hacía que esta organización sea más lenta, como un buque, ¿no? Que tú giras el timón, pero todavía no gira el buque. Tienes Ujú. que esperar un rato para que poco a poco el transatlántico vaya girando, girando lentamente. Y Entonces, por eso eso, hace. y por eso Ajá, necesitamos veleros mucho más ágiles, mucho más equipos que sean capaces de trabajar, digamos que de forma más coordinada, siempre hacia la misma parte, pero sí, digamos que con cierta autonomía. Hace poco hice otro ejercicio adicional a ver. que fue muy interesante, y es entender la red, pero entender también el bienestar de la organización. Hicimos una medición de wellness para entender el bienestar, pero en conjunto con la red, y entender, por ejemplo, si había inquietudes en temas de bienestar por alguna de las áreas en particular, o si había algún tema, por ejemplo, de conectividad, de herramientas de trabajo que estuviera
no estuviera en toda la organización, de entender, por ejemplo, horas de trabajo. Digamos que esto al final es data de talento muy relevante. Aquí de pronto un tema que no hemos conversado, pues esto es, puede ser creadas estas redes por una ONA activa, que es cuando yo voy y pregunto y levanto la información, hago una encuesta, un survey, lo que sea, levanto esa información, o por ONA pasiva, digamos que yo voy y tomo la data que está pasando mientras nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? Las conexiones en Outlook o en Microsoft o en Google, el número de correos El que nos calendar. enviamos, de chats, ¿cierto? Entonces, digamos que esto también tiene No, las reuniones también, ¿no? En el calendar te puede bajar quienes se reúnen constantemente. y entonces eso nos permite, digamos que tener dos fuentes de información. Una fuente en donde tenemos que ir a preguntarle, en la pregunta de pronto podemos preguntar otras cosas que no podemos obtener por otra fuente, pues podemos preguntar de conocimiento, innovación, una serie de cosas, pero la forma pasiva también es levanta información sin que la gente tenga que contestar encuestas, ¿cierto? Y la Ujú. mezcla de los dos se vuelve muy poderosa porque también nos permite entender patrones de trabajo, en una serie de cosas, pues. Entonces, yo creo que Totalmente de acuerdo. esta es una herramienta absolutamente práctica, absolutamente relevante para este momento. Una de las cosas, sabes, que me ha llamado la atención es que no es técnicamente compleja, no es una ciencia de cohetes, ¿sí? O sea, yo creo que es una herramienta que tal vez no habíamos visto Existe hace funcionar. muchos años, ¿no? Como te digo, Sí, los sociogramas que existen desde hace, creo que más de 30 años. pero yo creo que los aplicativos para hacerlo fácil sí son relativamente nuevos, pues, es Ujú. decir, todas estas librerías y todo esto no tiene muchos años y bueno, ahí es donde yo creo que las organizaciones pueden darse la oportunidad. Tienen la data o la pueden levantar de forma fácil y entender su organización de una forma diferente. Yo creo que leer estas relaciones, esta colaboración, pues es fundamental. Pues no sé qué pienses, Una, cómo. una- una pregunta, Rafael. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el estado de madurez en Latinoamérica sobre el uso de herramientas como ONA o como People Analytics? Yo creo que estamos en un estado supremamente incipiente. Esto está un poco más desarrollado en Europa, algo más desarrollado Ujú. en Estados Unidos. Siento que en Europa y en la costa oeste de Estados Unidos de pronto tiene algo más de fuerza, pero todavía siento que se ve como extraño en las organizaciones. ¿Sí? Sí, como que no le ven la aplicación, o a veces siento como que es el miedo a utilizar una nueva herramienta, ¿no? Pero yo me acuerdo, como yo te contaba, hace 20 años, yo he sido gerente de marketing de varias empresas aquí en Perú, y hace 20 años me acuerdo que entró el tema de la analítica de clientes, las bases de datos, Ujú. Customer Relationship Management, unas cosas raras, y todo mi entorno de marketing decía, pero ¿qué es esto, no? Y se apegaba mucho al marketing tradicional, no, voy a seguir haciendo mis campañas, la tele, qué sé yo. Y yo, bueno, dije, me aventuro para ver qué es esto, porque el tema de la data suena interesante, que sea más eficiente. O sea, voy a evitarme invertir millonadas de dólares en una propaganda de televisión y voy a trabajar con mis clientes. Entonces, yo veo que yo extrapolo ese momento de hace 20 años en el mundo de marketing con lo que es data analytics, ahora que es gestión humana con people analytics. Ujú. Entonces, las áreas de gestión humana están muy acostumbradas a ser un poco más administrativas, a ver, ¿no? El payroll, la planilla, las vacaciones, las capacitaciones, por ahí, ¿no? La selección de personal, pero no estábamos viendo cómo crear equipos como si fuéramos entrenadores de fútbol, ¿no? De un equipo de fútbol. Cómo corren mis jugadores, quién tiene mayor impacto en el resto, quién tiene mayor físico, quién tiene mayor velocidad y manejar o administrar o gestionar a nuestros equipos como si fueran jugadores de fútbol y poner a la gente que mete goles adelante y la gente que es buena defensa atrás, al mejor arquero. Entonces, eso yo todavía, como tú dices, lo veo también incipiente, pero una vez que lo prueban y ven los resultados que obtienen al aplicarlo, o sea, resultados, como te digo, en el clima laboral, en mejorar la satisfacción del cliente, en mejorar la rotación, que es importante, y hasta incluso tengo clientes que me dicen, oye, el nivel de rentabilidad por la eficiencia que conseguimos ejecutando fue bárbara. Entonces, Ujú. yo creo que hay que seguir apostando por ello y enseñándole a más personas como es este video, ¿no? Este streaming que estamos haciendo, que creo que va a contestar algunas consultas o quizás van a generar más consultas y podríamos ahí abrir un canal un día más online para resolver las dudas, ¿no?
Sí, yo coincido en que estamos en un momento en donde es como si estuviéramos entrando al medio oeste, al viejo oeste, y sabemos que hay oro, pero todavía nos falta salir a buscarlo un poco más. Y creo que esa es la razón de este canal, esta es la razón de este espacio. Y bueno, serán los espacios que vengan más adelante donde vamos a hablar de otros temas, pues, y bueno, súper apasionante. Entonces, Giancarlo, qué rico esta conversación. Creo que fue totalmente apropiada, lugar. Esperemos que sigan otros temas. Volveremos en las próximas semanas con otros temas también de People Analytics. Y bueno, realmente pues un placer compartir contigo estas reflexiones, estos temas y bueno, que sea el momento también para empezar a desarrollar estas temáticas en Latinoamérica que, Ujú. como decimos, están todavía muy crudas. El jueves nos vemos, tenemos esta conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a reclutamiento, que tiene que ver con People Analytics. Así que quizás por ahí el siguiente streaming podría ser algo de inteligencia artificial aplicada a gestión humana, ¿no? Ahí Vale, vamos viendo a ver qué nos pide la gente. que así sea. Muy bien, que tengas entonces un feliz resto de día, de tarde y nos veremos entonces en una próxima ocasión. A todos, muchas Igualmente, gracias. un buen día. A todos, Chao. gracias. Chau, chau.